Bienvenidos al programa Detrás de la Verdad, periodismo de investigación, donde analizamos, comentamos, informamos y se debaten los temas que han marcado la jornada informativa. Esta noche estaremos hablando de los incendios que se registran a nivel nacional, estaremos hablando de una nueva imputación, una nueva investigación que se le habría iniciado al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. También estaremos hablando de las elecciones en Argentina. Este domingo habrá el determinado balotaje donde Massa y Milei se disputarán la presidencia del país. ¿Cuáles son los detalles organizativos? ¿Cómo votarán los residentes argentinos en el país? Tendremos los detalles hoy en el programa Detrás de la Verdad. Sin embargo, vamos a arrancar este programa hablando de las declaraciones que sin duda alguna han dado la vuelta al país. Las declaraciones del general José Zúñiga, quien alertó de que no hay más calimanes dentro del ejército, por lo tanto inútil serían aquellos que intenten tocar las puertas del ejército para provocar un proceso de desestabilización. El general José Zúñiga también se refirió a supuestos prestos desestabilizadores que vendrían desde desde enemigos internos que intentan multiplicarse como un cáncer. Estas declaraciones han marcado la jornada, sin duda alguna, política en las últimas horas y ha generado varias repercusiones. Escuchemos una vez más lo que decía el comandante general del ejército. Hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, aquí se encuentra el glorioso ejército de Bolivia, firmes desde el último soldado hasta el último general, firmes ante la constitución política del Estado, cuya misión que nos encomienda, una de sus misiones, es defender al gobierno legalmente constituido. Aquellos antipatrias a la quinta columna que siempre ha existido a lo largo de la historia, no pierdan su tiempo golpeando los cuarteles en busca de calimanes. Ya no hay calimanes, no pierdan su tiempo. No debemos quedarnos en silencio ante los aprestos desestabilizadores de las pequeñas logias, las élites, las oligarquías y del enemigo interno que van en contra de la unidad de la patria. Aún hay vendepatrias que no cesan en su afán estéril de dañar la estabilidad del país y del pueblo boliviano. El enemigo interno no descansa y pretende oponerse a la libertad y progreso de nuestro pueblo. Los militares de honor y el pueblo digno de nuestra amada patria estamos librando una nueva batalla ante este enemigo interno, la quinta columna, que día a día pretende crecer como un cáncer y hacer metástasis en los diferentes estamentos de nuestra amada Bolivia. El incendio está siendo usado como un método, pero ya no son los pueblos, sino como el 2019, nuevamente se aplican de manera despiadada contra el territorio de nuestra amada patria, contra el hábitat de nuestros pueblos indígenas, contra nuestra fauna, contra nuestra flora, que se convierten en silenciosas víctimas y sirve como pretexto para que intereses foráneos lo usen como un argumento y busquen devolver el poder a capitales extranjeros. Para hablar de este tema, quiero saludar esta noche al diputado José Manuel Ormachea, que ya se encuentra junto a nosotros para hablar de las declaraciones del comandante general del Ejército. Diputado, buenas noches, gracias por estar aquí en Detrás de la Verdad. Muy buenas noches, estimado. Un saludo para todo el país desde la sede de gobierno. Atento a todas tus preguntas. Diputado, ¿cómo recibe y se interpretan las declaraciones del comandante general del Ejército?
Bueno, Zúñiga es el mayor antipatria que ha parido las Fuerzas Armadas, eso lo sabemos absolutamente todos. Actúa como un político, no actúa como un defensor de todo el país y de todos sus ciudadanos. Es decir, sus dichos son terriblemente lamentables, ideologizados, politizados, y sabe perfectamente Zúñiga y todos los que son la minoría masista de la cúpula de las Fuerzas Armadas, que no podrían haber logrado entrar a los máximos estamentos, a la mayor jerarquía de las fuerzas de defensa de nuestro país, si es que no fuera por el MAS. Es decir, él no habría podido tocar puertas en ninguna parte si no fuera por el MAS. Él no podría haber llegado hasta donde ha llegado sin el movimiento al socialismo. Entonces, es un simple salamero, es un advenedizo, es un típico y clásico masista disfrazado de militar. No es otra cosa que eso el señor Zúñiga. Tiene que identificar, pues, para todo el país quién vendría a ser supuestamente los enemigos internos. Se está refiriendo a la oposición boliviana, se está refiriendo a todos los que estamos en desacuerdo con el gobierno de Luis Arce Catacora. En cualquier otro gobierno podría ser procesado dentro de la reglamentación de las Fuerzas Armadas el general Zúñiga, el comandante del ejército de nuestro país. En cualquier otro país serio habría sufrido un proceso disciplinario, ¿no es verdad? El señor Zúñiga. Por tanto, es muy complicado lo que dice, es muy peligroso y realmente con sus declaraciones está intentando resquebrajar la frágil institucionalidad democrática que tenemos en nuestro país. Las declaraciones del general Zúñiga representan el espíritu del Ejército Nacional. No, en absoluto. Nosotros mantenemos contacto con distintos factores, distintos elementos, distintos miembros de las Fuerzas Armadas desde distintos rangos y hay efectivamente un descontento bastante grande con las actuaciones y los dichos y la manera en general en la cual comanda el señor Zúñiga el ejército en particular. En otras fuerzas tampoco están contentos, por supuesto, con sus dichos políticos, sus dichos de corte ideológico que no tienen absolutamente nada que ver con defender a la patria y a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. ¿No es verdad? Escoge bandos, escoge a quienes defender y a quienes no. Por tanto, es una desgracia de político disfrazado de militar. Le queda demasiado grande el traje de general, le queda demasiado grande el marbete de general, le queda demasiado grande el cargo y el puesto de comandante del ejército. Eso lo saben tanto al interior de las propias Fuerzas Armadas y en el ejército en particular, donde denostan obviamente de manera privada, y lo digo porque evidentemente si es que cualquiera se llegase a quejar dentro de el ejército específicamente de los dichos y las actuaciones de Zúñiga, podría llegar a ser dado de baja por las arbitrariedades que normalmente el señor Zúñiga genera adentro de esta institución que debería pues evidentemente representar a todos los bolivianos. ¿A quién está queriendo amedrentar? Nosotros no le tenemos miedo. No tenemos el más mínimo de miedo al general Zúñiga y a nadie en las Fuerzas Armadas. Ellos van a querer levantar las armas en contra del pueblo boliviano cuando se levante en contra de este gobierno y este régimen autoritario. Va a tratar de hacer lo mismo que han intentado en su momento el año 2019 de, en primer lugar, tratar de reprimir al pueblo desde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No creo, porque los mandos medios y medios altos no son masistas como el señor Zúñiga, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas. Que no se equivoque Zúñiga, porque las Fuerzas Armadas, a diferencia de él, que lo que espera obviamente es generar, si es que fuera por él, hasta crímenes de lesa humanidad contra los ciudadanos bolivianos, los mandos medios y los mandos medios altos de nuestro país tienen conciencia patriótica, tienen conciencia
democrática, respetan, a diferencia de Zúñiga, la Constitución y las normas, y no están politizados. Ellos son los que nos han salvado el año 2019 y por tanto no tiene absolutamente nada que decir en cuanto a Calimán Romero, William Calimán Romero Zúñiga, porque es un politiquero al igual que Calimán. Calimán ha fugado, se ha escapado, ha dejado a sus tropas también apresadas, los han metido presos a varios generales, al general Pastor Mendieta y otros, ¿no?, que han defendido al pueblo boliviano el año 2019, y nos vamos a volver a defender. Si nos quiere disparar, que nos dispare, pero nos vamos a volver a defender de la represión que representa Zúñiga y la ideologización de las Fuerzas Armadas, que es contraria absolutamente a la Constitución, a la norma y a los reglamentos internos de esa institución de defensa. ¿Hay quienes estén tocando las puertas de los cuarteles? Para nada, es realmente no se entiende las declaraciones, las alocuciones de Zúñiga. ¿Y a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la oposición democrática, se está refiriendo a Carlos Mesa, a Luis Fernando Camacho, se está refiriendo ¿a quién? Al diputado Armachea. Le cuento, general Zúñiga, que yo soy un diputado electo por el voto del pueblo boliviano, es decir, yo soy superior a usted. Todos los diputados y senadores, si es que se puede de alguna manera generar un rango institucional, nosotros somos superiores a usted. Usted nos debe respeto, porque usted ha sido elegido a dedo, ¿no es verdad?, por el presidente Luis Arce, bueno, ratificado por el Senado, todo lo que quiera, pero sin el Senado, sin la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, usted no sería general. Ninguno de los generales de las tres fuerzas, tanto Armada, Fuerza Aérea como Ejército y el comandante general, el comando en jefe, no podrían tener el cargo que tienen sin nosotros, sin los diputados. Así que nos debe más respeto y espero que entienda que nosotros somos de un rango superior a él en la jerarquía de quienes representan al pueblo boliviano. Usted y sus dichos, comandante Zúñiga, no representan ni siquiera al interior de las Fuerzas Armadas, porque nosotros conocemos lo que las Fuerzas Armadas piensan de usted. Diputado, ¿a qué se referirá el general Zúñiga cuando habla de un enemigo interno que busca crecer como un cáncer? Supongo que como es masista él tiene un signo político, tiene un partido político, habría sido procesado internamente en las Fuerzas Armadas de cualquier otro país por esas alocuciones partidarias ideologizadas. Supongo que se refiere a mí y a la oposición, ¿no es verdad? Se refiere a la mitad del país exactamente, ¿no? A todos las bolivianas y los bolivianos que no han votado por Luis Arce Catacora, ¿no es verdad? Entonces está amenazando el comandante del ejército boliviano, el general Zúñiga, a la mitad del país, al 50% del país está amenazando el general Zúñiga. Entonces, tenga mucho cuidado, es muy peligroso lo que hace, está tocando tambores de guerra interna, está tocando los tambores de la dictadura. Cuidado, general Zúñiga, porque no solamente la mitad de la población y la comunidad internacional va a estar atento a sus alocuciones y a sus dichos tan peligrosos para nuestra democracia. Usted está queriendo que sus efectivos, sus soldados, sus sargentos, sus oficiales se den la vuelta al pueblo boliviano, que no ha votado por Luis Arce Catacora. Eso es lo que está buscando el general Zúñiga. Tenga muchísimo cuidado, general Zúñiga, porque no le tenemos miedo. No le tenemos miedo a su ideología represora. No le tenemos miedo a su ideología autoritaria. No le tenemos miedo. A ver que se atreva, a ver que se anime a que las Fuerzas Armadas se le den la vuelta a la mitad, inclusive yo creo que la mitad más uno en estos momentos del pueblo boliviano, que no estaría dispuesto a votar nuevamente por el movimiento al socialismo ni por Luis Arce Catacora. Tenga mucho cuidado porque usted no es un ideólogo, usted no debería tener ideología alguna, usted no debería participar política ni ideológicamente en la discusión nacional, así que sea muy cauto, general Zúñiga. No le tenemos miedo el 2019, no les hemos tenido miedo a los militares masistas, y al final los que se han sobrepuesto han sido los militares patriotas,
que no han querido darse la vuelta a el pueblo, no han dado la vuelta y han apuntado sus armas al pueblo. Entonces tenga mucho cuidado, le advertimos, nosotros somos superiores a usted en todos los sentidos en la escala jerárquica de quienes representan al pueblo boliviano, porque nosotros hemos sido electos por el voto popular. Tenga mucho cuidado, le advierto. Finalizar, diputado, ¿es necesario que el Ministerio Público abra algún tipo de investigación, tomando en cuenta que se habla de procesos, en las declaraciones del general, habla de un proceso desestabilizador, habla de enemigos internos, habla de una quinta columna? ¿Usted considera que hay elementos como para que la Fiscalía de pronto inicie algún tipo de investigación para saber realmente quiénes podrían estar detrás de todo aquello que fue denunciado por el comandante del Ejército? Bueno, un militar serio, él no lo es, obviamente, todos sabemos que de hecho era uno de los peorcitos de su promoción, en todo sentido, tanto humanamente como en otros sentidos. Un militar serio habría ido hasta Fiscalía General, al fiscal Lanchipa, y le hubiera presentado pruebas de lo que está denunciando. Es tremendamente peligroso tener a alguien de esas características con un discurso realmente sociopático, ¿no? A la cabeza de las Fuerzas Armadas. Como te digo, nosotros sabemos que las Fuerzas Armadas no están contentas con el señor Zúñiga. Y bueno, hay procesos disciplinarios internos. Tampoco podemos meternos en la autonomía de las Fuerzas Armadas. Existen procesos disciplinarios internos, existen tribunales militares que deberían tomar en consideración esta situación. Obviamente no creemos que lo vayan a hacer porque el poder político, pues, es el verdadero virus, es el verdadero cáncer, el poder político masista que está tiñendo de azul hasta nuestras Fuerzas Armadas. Esta es una nueva advertencia para el pueblo boliviano, que nuestras Fuerzas Armadas pueden estar siendo tentadas gracias a energúmenos como Zúñiga a querer darse la vuelta y apuntar sus armas al pueblo boliviano. Tengamos muchísimo cuidado. Y Zúñiga, nuevamente, te repito, no te tenemos miedo, somos superiores a ti en el escalafón y en la escala que corresponde a la representación del pueblo boliviano. Nadie ha votado por ti, por nosotros, por mí, por el diputado Machea, por Comunidad Ciudadana, por Creemos. Han votado los ciudadanos. Tenga mucho cuidado, le alerto. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en Detrás de la Verdad. Es en conjunto de opiniones respecto a las declaraciones que ha vertido el general José Zúñiga. Será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, estimado. Un saludo para todo el país desde la sede de gobierno. Muchísimas gracias. Les proponemos la primera pausa aquí en Detrás de la Verdad, y cuando retornemos estaremos con la posición del MAS respecto a las declaraciones vertidas por el general José Zúñiga. Aguárdenos, enseguida retornamos.